Konoha. Iniciando sesión con Rinnegan. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. 281. Espada. Por fin apareció. Cuando Ryujin vio a los arrancars especiales frente a él, cada uno con una expresión diferente pero todos emitiendo un aura poderosa, sus ojos no pudieron evitar brillar de emoción. Aizen, el chico dador de tesoros, me ha traído otro gran regalo. Espada es sin duda la carta de triunfo definitiva de Aizen. ¿Quiénes son? El Reiatsu por sí solo es suficiente para hacer que la gente se sienta asfixiada. ¡Guau! ¡Qué Reiatsu tan poderoso! Y el sonido de saliva tragando se pudo escuchar uno tras otro en la escena, y los miembros comunes de los tres equipos no pudieron evitar sudar profusamente. Las criaturas ordinarias de la clase Adjucha son tan invencibles para ellos como las montañas, sin mencionar a los espadas que son equivalentes a la clase Bastolore. Frente a un menos grande de este nivel realmente no se diferencian en nada de las hormigas. Todos los miembros del equipo por debajo del nivel de capitán, retírense más allá de los 3 kilómetros. Ryujin dio la orden directamente a los miembros del equipo. En una batalla de este nivel, estos miembros ordinarios del equipo no pueden desempeñar ningún papel y solo pueden convertirse en carne de cañón que estorba. ¿Escucharon todos lo que dijo el capitán Ryujin? Itsugaya Nshiram también les dijo a los miembros de su propio equipo. Sigan las órdenes del capitán Ryujin. Repitió Suifen con expresión seria. Capitanes, tengan cuidado. Los soldados de varios escuadrones también tenían muy clara la situación. Sin excusas, acataron las órdenes de los capitanes y se retiraron rápidamente. Los espadas no intentaron detenerlos en absoluto. Actualmente, el único que puede hacer que lo tomen en serio y le presten atención es Uchiha Ryujin. Ni siquiera toman en serio a los demás capitanes presentes. Uchiha Ryujin, no pareces tan poderoso en persona. Grimhow dio un paso al frente y habló desafiante. Grimhow, no te descuides. ¿Conoces la fuerza de Uchiha Ryujin? Le dijo a Rivela Grimhow con voz grave. Él es muy fuerte, pero yo tampoco soy débil. Dijo Grimhow con orgullo. No sería una lástima que muriéramos bajo la espada de un hombre tan fuerte. Dijo el sexto espada Hilga con un dejo de fanatismo. Parece tener una especie de locura anormal, que es algo similar al estilo maníaco de lucha de Zaraki Kenpachi. No, Uchiha Ryujin, morirás en mis manos. Dijo fríamente el octavo espada Tomari. Aunque Uchiha Ryujin es muy poderoso, por muy fuerte que sea, una persona tiene debilidades. ¿No cree que Uchiha Ryujin pueda resistir esos métodos extraños? ¿Ya, dijiste suficiente? Eres muy prolijo. No puedo esperar. Zaraki Kenpachi agitó con impaciencia el Zanpakume en su mano y corrió hacia los espadas. Los espadas se miraron entre sí, aparentemente sin tener mucho interés en Zaraki Kenpachi, y todos parecían querer lidiar con Ryujin. Hay un mundo de diferencia entre derrotar a Ryujin y derrotar a Zaraki Kenpachi. Oh, olvídalo. Como ninguno de ustedes está dispuesto a actuar, lo haré yo. El noveno espada, Estallelaporro, se levantó con impotencia. Procediendo directamente a la liberación de Zanpakume, Sip, concubina malvada. Mientras Estallelaporro decía esto, en realidad metió la Zanpakume que tenía en la mano en su boca. Al mismo tiempo, su apariencia también ha cambiado mucho. La parte inferior del cuerpo se convirtió en algo similar a tentáculos y unas alas muy extrañas crecieron en su espalda. ¿Qué es esto? Es tan asqueroso. Zaraki Kenpachi maldijo sin piedad, sosteniendo fuertemente su Zanpakume en su mano, y corrió hacia Estallelaporro. Chichi chichi. Pero en ese momento, una gran cantidad de líquido negro y morado brotó repentinamente desde detrás de Estallelaporro y se derramó hacia Zaraki Kenpachi. Debido a que la cantidad es tan grande, como gotas de lluvia negras y moradas cayendo del cielo, es imposible para cualquiera evitarla por completo a menos que use el kit correspondiente. Es un némesis natural para alguien como Zaraki Kenpachi, que solo sabe usar golpes blancos. No hay duda de que Zaraki Kenpachi fue alcanzado inmediatamente y fue rociado con el líquido negro y morado de Estallelaporro. Es realmente repugnante. Dijo Zaraki Kenpachi enojado. Pero entonces, Zaraki Kenpachi se quedó atónito, porque otro Zaraki Kenpachi apareció de repente frente a Estallelaporro.
¿Es esta tu habilidad? Interesante. Zaraki Kenpachi resopló con frialdad, cargando su Zanpakuno y corriendo hacia Porro. El clon de Zaraki Kenpachi creado por Porro también se acercó a Zaraki Kenpachi. Los dos Zaraki Kenpachis comenzaron a pelear, y Zaraki Kenpachi fue bloqueado temporalmente por Porro. ¡Qué habilidad más extraña! Las expresiones de Itsugaya Nsir Misuifen de repente se volvieron extremadamente solemnes. Estos Eiyous no solo son increíblemente poderosos, sino que sus habilidades también son tan extrañas que es realmente difícil lidiar con ellos. Zas. Pero aún así, los dos capitanes cargaron hacia los espadas sin dudarlo. Sin embargo, fueron bloqueados por el noveno espada Aronilo y el octavo espada Zomari respectivamente. En cuanto a los espadas restantes, no interfirieron en la guerra entre los tres capitanes, sino que rodearon a Uchiha Ryujin juntos tácitamente. Su próxima misión es matar a Uchiha Ryujin. Chirrido, Rey Leopardo. El irritable e impaciente Grimjow fue el primero en no poder contenerse. Completó su regreso a la espada al instante y se transformó en un hombre leopardo muy sereno. Se precipitó hacia Ryujin en un instante, tan rápido que el capitán promedio no pudo reaccionar en absoluto, era como un huracán. En un abrir y cerrar de ojos, se puso frente a Ryujin, blandió sus garras de leopardo y agarró a Ryujin ferozmente. Varios arañazos azules aparecieron de la nada, causados por el poderoso Reiatsu que emanaba de las garras de leopardo de Grimjow. El poder de este agarre sigue siendo asombroso. Grimjow, una criatura tan insignificante como tú no debería salir a causar problemas, ¿de acuerdo? Los ojos de Ryujin mostraban un desprecio extremo. Con un pensamiento, la mano de Ryujin condensó una espada de relámpago que destellaba con una luz deslumbrante, y con ella cortó a Grimjow frente a él. Reír. Grimjow, que estaba a punto de volver a la espada, fue cortado en dos mitades por Ryujin con una espada. Auge. Las dos mitades del cuerpo de Grimjow cayeron pesadamente al suelo, golpeando los corazones de todos los espada presentes. ¿Cómo es esto posible? Todas las expresiones de los espada cambiaron en un instante. ¿Cómo es eso posible? ¿Ni siquiera puedo bloquear su espada? Y la mitad de Grimjow que yacía en el suelo estaba completamente aturdida y no podía creer que tal cosa pudiera suceder. Habiendo visto los vídeos de batalla de Uchiha Ryujin, naturalmente sabía que Uchiha Ryujin era muy poderoso, pero nunca esperó que el oponente se pervirtiera hasta este punto. El oponente no usó ninguno de los métodos poderosos de esas imágenes. Fue asesinado con ese ataque cortante extremadamente primitivo y común. Solo hay una posibilidad de que ocurra esta situación, es decir, que el Reiatsu del oponente haya superado con creces el suyo después de regresar a la espada. ¿Qué tan jodidamente aterrador es este Reiatsu? Uchiha Ryujin es verdaderamente poderoso. Después de murmurar estas palabras, las dos mitades del cuerpo de Grimjow comenzaron a desaparecer al mismo tiempo, convirtiéndose en partículas espirituales y disipándose entre el cielo y la tierra. Simplemente murió completamente así. ¿Grimjow murió así? Grimjow, después de volver a su estado anterior, fue asesinado de un solo golpe. La atmósfera en la escena de repente se estancó, y todos los espadas sintieron que se les estaba volviendo difícil incluso respirar. Esto fue estimulado por Ryujin. Esto se debió a la tremenda presión que Ryujin ejercía sobre ellos, lo que les causaba demasiada angustia física y mental. Los espadas se miraron entre sí, y al momento siguiente, sin más, todos volvieron a sus armas, cada uno utilizando sus medios más poderosos. Vayan tras él, lobos. El primer espada Stark de repente tenía dos armas extremadamente geniales en sus manos. Bum bum bum. Stark fue el primero en atacar a Ryujin. Con dos pistolas en la mano, empezó a dispararle sin parar. Cero tras cero fue lanzado contra Ryujin como una inundación. Cada cero era como una bomba de bestia con cola. Debo decir que la fuerza de Stark es realmente asombrosa. Incluso para espada, cero es un gran movimiento. Este tipo puede lanzar grandes movimientos infinitamente, lo cual es realmente asombroso. Por supuesto, Ryujin no dijo nada más y usó el poder de un Grikidm, y un círculo de escudo de energía apareció frente a sus ojos. Absorbió todo el cero que Stark había golpeado sin siquiera tocar el suelo. Maldita sea, lo absorbió todo. No hay límites para su habilidad.
La expresión de Stark cambió ligeramente, al igual que los otros espadas. Originalmente, habían pensado que un movimiento tan desafiante al cielo debía tener ciertas limitaciones y que no podía absorber acero a voluntad. Pero ahora parece que no es así en absoluto. Flujo marino ardiente. El tercer espada a Arribel actuó con decisión en este momento, blandiendo su espada después de volver a su forma original, y disparó una aterradora línea de agua a Ryujin. Con un calor abrasador. ¡Zas! Mientras Stark atacaba a Ryujin, los demás espadas también estaban ocupados. Hilga, que había recuperado su forma original, y varios Shumpo se lanzaron frente a Ryujin. Blandió la enorme hoz que tenía en la mano y la lanzó hacia Ryujin con fiereza. En un instante, Ryujin estuvo rodeado de interminables ataques, ataques físicos, ataques de energía, todos ellos. Ryujin dejó de lado con decisión su Kid hambriento y en su lugar utilizó el poder del cielo. Shinra Tensei. Un círculo de fuerza repulsiva estalló en todas direcciones simultáneamente, con Ryujin como centro. Fue como una tormenta furiosa, muy impactante. El cero que Stark aún no había absorbido, la línea de agua que golpeó a Arribel y Hilga que llegó hasta Ryujin fueron derribados instantáneamente por la fuerza aterradora. Por supuesto, después de que Stark y Arribel tuvieran sus ataques completamente rotos por Ryujin, también fueron derribados por el aterrador poder de Shinra Tensei. Fue como si hubiera recibido un fuerte golpe y salió volando hacia atrás frenéticamente. Pero como ambos eran atacantes a distancia y estaban lejos de Ryujin, no sufrieron mucho daño. Pero Hilga estaba en problemas. El oponente fue golpeado con fuerza de inmediato. Soplo. Cuando Gilgeous Alexander fue golpeado por el poder de Shinra Tensei, más de una docena de huesos en su cuerpo se rompieron y sus órganos internos quedaron destrozados hasta quedar irreconocibles. Abrió la boca y escupió una gran bocanada de sangre. Entonces el hombre se estrelló contra el suelo como si fuera una bala de cañón, creando un gran agujero en la tierra. ¡Qué poder tan aterrador! El rostro de Hilga estaba lleno de horror, estaba conmocionado hasta el extremo. Atracción universal. Pero antes de que Hilga pudiera recuperar el sentido, Ryujin de repente extendió su mano hacia Hilga, y una enorme fuerza de succión actuó de repente sobre el cuerpo de Hilga. Hilga voló sin control frente a Ryujin. Auge. Ryujin lanzó un puñetazo, creando instantáneamente un gran agujero en el pecho de Hilga. El cuerpo de Hilga se estremeció y Ryujin lo arrojó nuevamente como si fuera un perro muerto. Pero esta vez parecía que iba a morir. ¡Qué fuerza tan aterradora, qué enemigo tan poderoso! La vista de Hilga se fue nublando poco a poco, y su respiración también era extremadamente débil. Estoy tan emocionado de morir a manos de una persona tan poderosa. Hilga estaba tan emocionado que murió. Hilga, también muerto. Los corazones de los espadas restantes no pudieron evitar latir violentamente, todos estaban profundamente estimulados. Grimhow, Gilgeous Alexander, los dos poderosos espada fueron asesinados fácilmente por Uchiha Ryujin uno tras otro. Tan fácil como matar a un niño. Esta persona es simplemente terrible. Uchiha Ryujin es realmente muy fuerte. Lo siento, Lilinete, pero solo puedo usar ese movimiento, dijo Stark a sus armas dobles con una mirada de determinación. No había duda de que Stark estaba hablando de su movimiento más poderoso, invocar lobos. Sin embargo, invocar una manada de lobos es diferente a usar cero infinito. Cada lobo es un fragmento del alma de Stark. Una vez consumido, desaparece para siempre. Es como perder un fragmento de tu alma. Cuando la manada de lobos quedó agotada, su oficial subordinada Lilinete estaba prácticamente muerta. Normalmente Stark no usaría la invocación de la manada de lobos con facilidad, pero ahora parece que no hay otra manera. Stark, comencemos. La voz de Lilinete provenía de los cañones dobles. Así es, estas dos armas fueron transformadas a partir de la subordinada de Stark, Lilinete, y también de fragmentos de su propia alma. Stark no perdió el tiempo e inmediatamente utilizó su movimiento más fuerte. Uno tras otro, lobos extremadamente feroces se fueron congregando, y pronto, un grupo de lobos estaba alrededor de Stark. Cada uno de los lobos explotaba después de morder a su oponente, y su poder no era menor que el de Zero. Este movimiento en realidad puede verse como una versión mejorada de Infinite Zero. Rugido, rugido, rugido.
Bajo el control de Stark, el grupo de lobos comenzó a correr frenéticamente hacia Ryujin, y en un abrir y cerrar de ojos, se precipitaron frente a Ryujin. Comenzó a correr frenéticamente hacia Ryujin. Mientras se acerquen a Ryujin, Stark controlará a los lobos para que exploten. Cuando llegue el momento, las manadas de lobos continuas explotarán juntas, lo que tendrá un impacto enorme y extremadamente aterrador. Stark creía que incluso Uchiha Ryujin resultaría herido. Sin embargo, los ideales siempre están llenos, pero la realidad siempre es escasa. Ryujin tiene demasiadas maneras de lidiar con esos lobos. Estallido. Ryujin juntó las manos y utilizó el poder del estilo madera. Clic, clic, clic. Una rama tras otra surgieron repentinamente del suelo, convirtiéndose en cuchillas afiladas e indestructibles, y apuñalaron ferozmente a los lobos que se apresuraban. Chichi chichi. Un lobo tras otro fue atravesado por las ramas condensadas por Ryujin, y murió más allá de la muerte. Luego se convirtió en partículas espirituales y se disipó. De esta manera, todos los lobos fueron bloqueados afuera por Ryujin usando el estilo madera, y ni siquiera a uno se le permitió entrar. Después de todo, no importa cuántos lobos haya, ¿cómo pueden ser más numerosos que las ramas de Wood Style? ¿Qué? Mi invocación de marada de lobos en realidad, se rompió tan fácilmente. El rostro de Stark de repente se volvió extremadamente feo y sintió una profunda sensación de impotencia. Invocar una manada de lobos es su ataque más fuerte, pero no puede causar ningún daño al oponente, y ni siquiera puede acercarse a él. La fuerza de este Uchiha Ryujin es realmente aterradora. Silbido. Al momento siguiente, Stark sintió un destello repentino ante sus ojos, y el Uchiha Ryujin apareció de repente frente a él como un fantasma. La velocidad era tan rápida que Stark no pudo reaccionar. Chichi chichi. Después de que Stark se sobresaltó, no dijo nada y usó ambas armas para apretar el gatillo sin piedad hacia Ryujin. Zero disparó un tiro tras otro contra Ryujin cara a cara. Los ojos en las pupilas de Ryujin cambiaron al Kamui Sharingan en consecuencia, y entonces Stark se sorprendió al descubrir que esos Zero en realidad pasaron directamente a través del cuerpo de Uchiha Ryujin. Fue como si pasara por el aire. ¿Qué pasa? ¿Estoy alucinando? Stark se quedó atónito por un momento. Reír. Pero ese momento de shock fue fatal. Una espada de relámpago se condensó en la mano de Ryujin y cortó la cabeza de Stark de un solo golpe. Con la fuerza actual de Ryujin, si Stark se distrajera momentáneamente, definitivamente sería fatal. Stark, también muerto. A Rivel y los otros 3 espadas restantes casi se les salen los ojos de las cuencas. Ese es Stark. El más fuerte entre ellos, Espada, murió inesperadamente a manos de Uchiha Ryujin tan pronto. Las expresiones de los otros espadas de repente se volvieron extremadamente feas. Cascada rota. En ese momento, de repente se escuchó un fuerte grito. Sin embargo, Arribel movilizó todo el reiatsu de su cuerpo y lanzó el movimiento más poderoso que pudo hacia Ryujin. ¡Ulala! Una cascada aterradora brotó del Zanpakuzen de Arribel después de que regresó a la espada. Aunque la cascada no parezca muy impresionante, su poder es aterrador. Al fin y al cabo, es el movimiento definitivo de Arribel, algo que un capitán normal no podría resistir. En un abrir y cerrar de ojos, la aterradora cascada se precipitó frente a Ryujin. Pero Ryujin no esquivó ni evadió, simplemente extendió su mano y empujó suavemente la cascada. En ese momento Ryujin utilizó el poder del escape de hielo. Clic, clic, clic. La cascada que desafiaba el cielo comenzó a congelarse desde el punto donde los dedos de Ryujin la tocaron. Y esos cúbitos de hielo se extendieron hacia arriba a una velocidad extremadamente aterradora. Toda la cascada estaba congelada. Lo mismo ocurre con el Zanpakuzen de Arribel. ¿Qué? Hasta mi Zanpakuzen está congelada. A Arribel casi se le salen los ojos, horrorizado. Si Arribel no hubiera tirado inmediatamente su Zanpakuzen, el propio Arribel se habría convertido en un cubo de hielo. Pero para Espada, si pierde su Zanpakuzen, sería como un tigre sin dientes y su fuerza se reduciría enormemente. Especialmente frente a un hombre fuerte como Ryujin, no tiene poder para resistirse en absoluto. Chichi chichi chichi. Ryujin no utilizó ningún otro medio, sino que continuó usando el escape de hielo, condensando una aguja de hielo tras otra y disparándola a Arribel.
Si una persona común usara este método, naturalmente no podría derrotar a Arribel, pero el mismo truco en manos de diferentes personas tendría una gran diferencia de poder. Cuando Ryujin usó esta aguja de hielo, fue extremadamente aterrador. Arribel solo esquivó brevemente antes de ser disparado hacia un avispero. Cayó de cabeza del cielo al suelo, más muerto que muerto. A este punto, todos los espada que habían luchado contra Ryujin habían sido eliminados por Ryujin, sin que quedara uno solo. Arribel también está muerta. Los espadas restantes que estaban peleando con Zaraki Kenpachi y los demás estaban sudando profusamente y no pudieron evitar jadear. Ryujin me estimuló profundamente. No fue a ese momento que finalmente entendieron por qué Aizen valoraba tanto a Uchiha Ryujin. Resulta que esta persona es realmente terrible. Sin embargo, Ryujin no tenía intención de atacar a los espadas restantes, ya que los capitanes que habían luchado contra cada uno de ellos eran más que suficientes para manejarlos. Incluso si Ryujin pudiera matarlos instantáneamente, no había necesidad de alardear en este momento. Además, las habilidades de estos espadas no son muy atractivas para Ryujin, por lo que naturalmente Ryujin es demasiado perezoso para actuar. Él simplemente observaba la diversión desde un costado como si nada hubiera pasado, eso era todo. Siseo, silbido, silbido. Bum bum bum. Zaraki Kenpachi y los otros tres, junto con los tres espadas restantes, continuaron luchando bajo la mirada de la multitud, pero al final, tal como Ryujin había esperado, todos fueron asesinados por los capitanes. El primero en ser eliminado fue Zayel Porro. Zaraki Kenpachi descubrió rápidamente después de luchar contra su propio clon que la habilidad de su clon era solo una fachada. El cuerpo clonado solo puede imitar sus propios movimientos para atacar, y no es un clon real en absoluto. Es simplemente una quimera pensar que puedes detener a Zaraki Kenpachi por estos medios. Hay otros métodos de lucha similares, que son suficientes para tomar a la gente con la guardia baja al principio, pero una vez que el oponente se acostumbra a ellos, ya no son efectivos. En último término, la fuerza absoluta es la que juega un papel decisivo. Lo mismo le sucedió a los otros dos espada, quienes finalmente fueron asesinados por sus respectivos oponentes. A este punto, todos los espada han sido completamente aniquilados por Ryujin y sus hombres. Solo matamos a uno You, pero el capitán Ryujin ya mató a todos los demás. Esto es vergonzoso. Suifen guardó su Zanpakuun y se unió a Ryujin, mirando a Ryujin y suspirando. Todavía había asombro en sus ojos. Durante la batalla, mantener los ojos y los oídos abiertos era solo un entrenamiento básico, por lo que los capitanes vieron claramente cómo Ryujin mataba a los otros espadas. Todos esos espadas eran de primera categoría y los métodos que utilizaban eran mucho más poderosos que los de sus oponentes. Pero todos ellos fueron asesinados fácilmente por el capitán Ryujin, mientras que a ellos les tomó mucho tiempo lidiar con un Oyou con un número de serie bajo. Realmente no hay comparación con el capitán Ryujin. No, no todos fueron asesinados. Pero Uchiha Ryujin de repente miró en cierta dirección de manera significativa y pronunció estas palabras lentamente. Las expresiones de varios capitanes en la escena cambiaron involuntariamente, y todos miraron en la dirección en la que miraba Ryujin, pero descubrieron que no había nada allí. Justo cuando estaban algo sorprendidos y desconcertados, una capa de fluctuaciones espirituales surgió repentinamente en el cielo originalmente tranquilo. Un círculo de magia se extendió y la figura de un joven apareció frente a todos. Aunque nadie había visto nunca a aquel joven, la máscara y el agujero en su cuerpo revelaron a todos su identidad. Menos grande. Aunque no tiene ningún número, es obvio que no es un menos grande normal, sino un Oyou especial creado por Aizen. No hay número. Hay dos posibilidades. Una es que este virtual sea muy inferior al virtual numerado, por lo que no tiene número. Otra posibilidad es que esta virtualidad sea muy superior a la virtualidad numerada. Y el que está frente a mí es definitivamente el último, no importa cómo lo mires. Los capitanes presentes, a excepción de Ryujin y el maníaco de batalla Zaraki Kenpachi, todos tenían expresiones extremadamente solemnes en sus rostros. No hay duda de que este Oyou no es otro que Tatsumi Wise, la carta del triunfo creada por la puerta giratoria de Aizen para lidiar con Ryujin. Tatsumi Wise ha estado escondido en la oscuridad, no solo observando las diversas batallas de Ryujin, sino también absorbiendo silenciosamente el Reiatsu de Ryujin que se escapa en el aire circundante.
Y en base a ese Reiyatsu, se condensó una técnica. 1. Un arma poderosa que es suficiente para lidiar con Ryujin. Uchiha Ryujin, siempre has sido una gran fuente de preocupación para el señor Aizen. El señor Aizen me creó específicamente para tratar contigo. Bajo la mirada de todos, Tatsumi Wise caminó hasta el suelo con arrogancia y le habló a Ryujin con calma. Te ves muy seguro. Ryujin también estaba un poco curioso. Dado que la otra parte decidió presentarse en este momento, con una mirada confiada en su rostro, significa que confía en que puede tratar conmigo. Pero Ryujin no podía imaginar qué clase de ser podría crear Aizen que pudiera lidiar con él. Después de todo, no es como el capitán general Yamamoto Genryusai Shigekuni, cuyo estilo de combate es demasiado simple. Mientras absorba el fuego del capitán general, sería como romperle las alas. Pero los métodos de Ryujin son variados y nunca han sido mostrados completamente frente a otros. En otras palabras, Aizen ni siquiera sabe cuántos métodos tiene Ryujin. ¿Cómo pudo crear un arrancar para que se encargara solo de él, igual que creó a Chico Fuego para que se encargara del capitán? Ryujin realmente sentía mucha curiosidad por esto. El sacrificio de espada no fue en vano. Me dieron la oportunidad de enfrentarme a ti, le dijo Tatsumi Wise a Ryujin con indiferencia. Zas. Tatsumi Waishi acababa de decir esto cuando Zaraki Kenpachi se impacientó y corrió hacia Tatsumi Waishi con Zanpakume en la mano. Zaraki Kenpachi, no eres rival para mí. Tatsumi Wise dijo a la ligera. Cuando Zaraki Kenpachi se precipitó frente a él, sacudió su cuerpo, realizó un shunpo y desapareció como un fantasma. Fue tan rápido que nadie excepto Ryujin pudo reaccionar. Sonido metálico. Fue solo en ese momento que Zaraki Kenpachi blandió su espada, y sin lugar a dudas, falló por completo. Zaraki Kenpachi no pudo evitar quedarse atónito. La fuerza de este tipo era realmente descomunal. Era mucho más fuerte que los pocos Eiyous que aparecieron originalmente. Puedes decirlo simplemente por el shunpo casual de la otra parte. Zaraki Kenpachi, Suifen, y Tsugaya Nsirm, no me interesan. Mi objetivo es solo Uchiha Ryujin. Después de esquivar el ataque de Zaraki Kenpachi, Tatsumi Wise habló con calma a los otros capitanes. Pero si te interpones en mi camino, no me importa matarte. Tatsumi Wise habló en un tono plano, como si estuviera hablando de algo insignificante. Pero nadie dudaba de que Tatsumi Wise estaba alardeando, y nadie dudaba de la fuerza de Tatsumi Wise. Déjame ver lo capaz que eres. Ryujin sintió cada vez más curiosidad. Aunque el shunpo de Tatsumi Wise era realmente muy rápido, pudo ver con solo un vistazo que la fuerza de esta persona era realmente extraordinaria. Pero sería igualmente ridículo confiar únicamente en ellos para cuidar de uno mismo. Ryujin dejó de decir tonterías y juntó las palmas de las manos, y el poder del estilo madera se desató. Una rama tras otra rodeaba a Tatsumi Wise. Tatsumi Wise no esquivó ni evadió, sino que extendió lentamente su mano, y un círculo de energía Uzumaki apareció inmediatamente a su alrededor. La rama de madera de Ryujin golpeó la energía de Uzumaki en el primer momento. Lo que sucedió después sorprendió a Ryujin. Una vez que las ramas tocaron la energía de Uzumaki, el chakra que contenían fue absorbido de forma descontrolada. Luego se derrumbó directamente debido a la falta de chakra. Clic, clic, clic. En un instante, todas las ramas que golpearon a Tatsumi White se convirtieron en cenizas por esta razón. ¿Qué diablos le pasa a este tipo? Realmente rompió la técnica del capitán Ryujin. Tsugaya Nsirm, Suifen y Zaraki Kenpachi no pudieron evitar revelar expresiones de extrema sorpresa. El estilo madera de Uchiha Ryujin no se usó muy a menudo, pero su poder aterrador dejó una profunda impresión en todos. En la batalla de Seireitei, bloqueó fácilmente los ataques de varios capitanes y vicecapitanes. Justo ahora, eliminó fácilmente al grupo de lobos convocados por el vacío no. 1. Pero ahora se rompió tan fácilmente. ¿Todo el chakra en estilo madera fue absorbido? No solo Itsugaya Nsirm, Suifen y otros Shinigami, sino incluso Uchiha Ryujin, quedaron extremadamente sorprendidos cuando vieron esta escena. Nunca antes se había encontrado con algo así. Su estilo de madera era realmente moderado. La técnica que suelo usar no es precisamente el estilo madera, pero este arrancar lo suprime por completo. ¿Será que este arrancar puede suprimir la mayoría de mis métodos?
Uchiha Ryujin no pudo evitar pensar eso. El oponente tiene un contraataque perfecto incluso para una técnica rara vez utilizada, por lo que aquellas técnicas que Ryujin usa frecuentemente no deberían ser un problema en absoluto, ¿verdad? Por haber alcanzado este nivel, eres digno de ser Aizen. Ryujin inmediatamente mostró admiración en su rostro. Al mismo tiempo, también hay un toque de curiosidad. ¿Hasta dónde puede llegar Aizen? Espero que puedas seguir sorprendiéndome. Después de todo, es Aizen, y lo espero con ansias. Ryujin no pudo evitar mostrar una mirada interesada en sus ojos y le dijo a Tatsumi Wise desde la distancia. Zas. Antes de terminar de hablar, Ryujin extendió su mano hacia Tatsumi White y usó el poder de Universal Pull para actuar sobre el cuerpo de Tatsumi White. Comparado con el estilo Malera, el poder del Rinnegan es el poder que Ryujin usa a menudo. Ryujin realmente quería ver si era como él adivinaba. Tatsumi Wise también sintió inmediatamente el poder de Uchiha Ryujin, pero permaneció inmóvil, como si no lo hubiera notado en absoluto. Sin embargo, en ese momento, el chakra en Universal Pool era como agua que se encuentra con una esponja, y todo fue absorbido por el cuerpo de Tatsumi White. El oponente rompió perfectamente el Universal Pool. Como era de esperar, incluso Universal Pool fue absorbido. ¿Qué pasa con los otros ataques? Ryujin extendió su mano hacia Tatsumi White nuevamente, y una espada de relámpago se condensó instantáneamente, extendiéndose a una distancia de docenas de metros y atravesando a Tatsumi White de una sola vez. Sin embargo, la extremadamente poderosa espada de trueno, que era suficiente para matar a otros arrancars de clase espada con un solo golpe, no tuvo ningún efecto en Tatsumi White. Porque la espada del trueno fue absorbida por el oponente en primer lugar. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Todos los ataques del Capitán Ryujin son ineficaces? ¿Qué pasa? Este tipo está reteniendo por completo al Capitán Ryujin. El otro Shinigami que vio esta escena se veía aún más feo. Ryujin se sorprendía cada vez más. El oponente descifraba a la perfección sus diversos métodos, algo que Ryujin nunca había esperado. Parece que este chico, Aizen, realmente puso mucho esfuerzo en tratar conmigo. Uchiha Ryujin. Tatsumi Wise estaba de pie con las manos en la espalda, luciendo muy animado y enérgico. Puedo devorar y absorber perfectamente tu Reiatsu. No importa qué forma de Reiatsu sea, puedo absorberlo perfectamente. Eso significa que todos tus métodos son inútiles frente a mí. Es así. Ryujin se dio cuenta de repente. No es de extrañar que todos sus ataques fueran frenados por el oponente. Resultó que este no era como Ryujin había imaginado desde el principio, capaz de contrarrestar cada ataque y frenar uno específico. Desde el principio, la otra parte utilizó el método de cortar la fuente del incendio. Simplemente abandone los diversos métodos de ataque de Ryujin y comience directamente desde la fuente, apuntando al Reiatsu de Ryujin. Debo decir que Aizen realmente no debe ser subestimado. El Capitán Ryujin es un gran maestro de todas las técnicas de Zanquanzougi. Todo irá bien mientras no usemos Kid contra ti, ¿verdad? Se burló Zaraki Kenpachi. Si solo usamos golpes blancos contra ti, ¿cómo lo absorberás? Ciertamente es el caso, según Zaraki Kenpachi. Y los golpes blancos del Capitán Uchiha Ryujin también son muy pervertidos y aterradores. Incluso sin Kid, puede derrotar fácilmente a Tatsumi Wise. No le daré esta oportunidad a Uchiha Ryujin. Tatsumi Wise dijo con severidad, luego de repente extendió su mano y una serie de hechizos fueron activados por él y disparados al aire. De repente aparecieron dos Uzumaki de energía. Tan pronto como apareció el vórtice de energía, Uchiha Ryujin se sorprendió al descubrir que el chakra de su cuerpo estaba siendo absorbido continuamente a través del aire. Esa fue la técnica que Tatsumi Wise condensó basándose en el Reiatsu disperso de Ryujin que fue recolectado por espada durante su batalla contra Ryujin. Un arma poderosa que puede absorber directamente el Reiatsu de Uchiha Ryujin. De esta manera, incluso si Ryujin no usa ataques de energía sobre sí mismo, aún puede absorber el Reiatsu del oponente continuamente. Y una vez que el Reiatsu de Uchiha Ryujin se agota por completo, ¿qué más le queda por temer? Oh, no. Esto es malo. La expresión de Zaraki Kenpachi finalmente cambió. Itsugaya Tsurumi y el capitán Suifen ya no pudieron mantener la calma. Este menos grande puede absorber el Reiatsu del Capitán Ryujin de la nada sin siquiera tocarlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo responderá el Capitán Ryujin? Muy bien.
Pero en medio de las miradas extremadamente preocupadas de todos, Ryujin en realidad mostró una pizca de aprobación en su rostro. Ese es Aizen. Si no puedes con esto, me decepcionaré. Ryujin asintió, aliviado. Pero, este es el final. Reír. Cuando Ryujin terminó de decir esto, los ojos en sus pupilas se volvieron directamente hacia el Rinnegan. Tatsumi Waishi, del lado opuesto, sintió que su corazón se apretaba de repente y se puso extremadamente alerta. Según la información de Aizen-sama, Uchiha Ryujin posee varias formas de pupila diferentes. Y cuando cambia a una determinada forma de pupila, utilizará un método extraño y único. Es igual que la inexplicable succión anterior. Esos métodos eran irregulares y no necesariamente ataques de energía, que era lo que más preocupaba al señor Aizen. Si Ryujin usara este método, el método de Tatsumi Wise de absorber el Reiatsu del oponente podría no ser efectivo, y entonces solo podría confiar en la habilidad real de Tatsumi Wise. Auge. Pero en ese momento, la cabeza de Tatsumi Wise explotó. Explotó tan de repente, sin ninguna advertencia. Nadie en la escena, ya sea Zaraki Kenpachi, Suifen, Itsugaya Shirm, etc., pudo reaccionar. Como no encontraron a Ryujin usando ninguna forma de ataque, no hubo fluctuación de Reiatsu en la escena, estaba tan tranquilo como de costumbre. Es como si nada hubiera pasado. Pero la cabeza de Tatsumi Wise simplemente explotó. No había duda de que el capitán Ryujin lo hizo. Pero ¿cómo exactamente hizo esto el capitán Ryujin? Nadie en la escena pudo ver la más mínima pista. Entonces, ¿cómo mató Ryujin a Tatsumi Wise en silencio y como por arte de magia? En realidad es muy simple. Ryujin usó uno de sus propios clones de Chakram, eso es todo. El clon Chakram es un clon que desafía al cielo, completamente invisible a los ojos del calibre del Mangekyou Sharingan eterno, e incluso el modo sabio de nivel 6 caminos solo puede sentirlo vagamente. ¿Cómo pudo Tatsumi Wise notarlo? ¿Cómo podrían shinigamis comunes como Itsugaya Shirm y el capitán Suifen sentirlo? Tatsumi Wise, en quien Aizen Smusuke tenía grandes esperanzas, fue derrotado fácilmente por Ryujin. Claro, esto no significa que el nivel de Aizen no sea bueno. De hecho, es notable que Aizen haya alcanzado este nivel. Es solo que la fuerza de Ryujin es realmente demasiado fuerte. Muy bien, Capitán Itsugaya, Capitán Suifen, continuemos. Ryujin mató a Tatsumi Wise con indiferencia, como si hubiera hecho algo insignificante. Reunió a los demás capitanes y todos continuaron su camino hacia el Palacio Kyonjaku. Pero en el tiempo siguiente, el viaje fue seguro y nadie encontró ningún obstáculo. Ni el ordinario menos grande ni el arrancar creado por Aizen aparecieron nuevamente. ¿Aizen simplemente se rindió así? Ryujin se sintió un poco extraño. Después de una breve pausa, extendió nuevamente su haki de observación, cubriendo todo el hueco mundo. ¿Aizen no está en hueco mundo, ni siquiera en hueco mundo? Pero después de buscar, Ryujin se sorprendió un poco. Aizen, quien originalmente estaba a cargo de Hueco Mundo, desapareció y no se escondía en ningún lugar de Hueco Mundo. Entonces, ¿a dónde fue Aizen? Capitán Ryujin, ¿qué pasa? Itsugaya Shirm y los demás notaron que Ryujin parecía estar absorto en sus pensamientos y no pudieron evitar conmoverse. Todos lo miraron y preguntaron. Aizen ya se fue de Hueco Mundo, dijo Ryujin con sinceridad. Izquierda. Itsugaya Shirm y los demás quedaron muy sorprendidos y sorprendidos. Habían hecho todo lo posible para encontrar a Aizen en Hueco Mundo, e incluso para capturarlo, pero después de una batalla tan sangrienta, el capitán Ryujin les dijo que Aizen se había ido. Sin embargo, los capitanes presentes no dudaban de la percepción de Ryujin. Su genialidad estaba profundamente arraigada en los corazones de todos. ¿Aizen está huyendo? Zaraki Kenpachi se burló, sobreestimé a ese tipo. Aizen envió muchas fuerzas para detenerlos, pero fueron derrotados por todos. En esta situación, no sería extraño que Aizen realizara un traslado estratégico o una retirada. No, no creo que sea tan simple. Itsugaya Shirm dio una opinión diferente. Todos intercambiaron algunas palabras, pero nadie pudo ir al grano. Finalmente, varios capitanes volvieron la mirada hacia Uchiha Ryujin. Capitán Ryujin, ¿qué debemos hacer ahora? El capitán Suifen miró a Ryujin con voz profunda y preguntó. Espera un momento.
Después de un momento de vacilación, Ryujin habló con el capitán Suifen y los demás. Ryujin, que está familiarizado con la trama, ya tiene una idea de a dónde fue Aizen, pero ahora que la trama ha cambiado, no está 100% seguro. Así que tienes que asegurarte. Afortunadamente, para quien tiene muchos medios, la confirmación es en realidad un asunto muy sencillo. Ryujin inmediatamente extendió su mano y usó a Yomi Hirasaka para abrir una puerta espacial que conducía a la ciudad de Karakura. Luego, lanzó el haki de observación a través de la puerta espacial. En realidad. Pronto, Ryujin sintió un Reiatsu muy familiar, era Aizen. No solo Aizen, sino también Ichimaru y Initousen Kaname, las dos manos derechas más leales de Aizen, también estaban allí. Por supuesto, los otros capitanes del Seireitei, así como Urahara Kisuke, Kurosaki y Shin y los Visorets de Hirako Shinji, también estaban presentes. Sin embargo, todos estaban heridos y básicamente habían perdido su eficacia en combate. Todos ellos fueron derrotados por Aizen. Incluso Yamamoto Henriksai Shigekuni es igual. Solo puedo decir que Aizen es digno de ser Aizen. Se enfrentó solo a toda la sociedad de almas y a Visoret, y aún así obtuvo una victoria aplastante. Capitanes, Aizen se encuentra actualmente en Karakura, en el mundo real. La situación no es muy buena. Vamos allá ahora mismo. Dijo Ryujin a los capitanes. Entonces, con un pensamiento, Wanquan Biliangsaka se amplió repentinamente a un área de varios metros de ancho. Esto es, una cavidad negra. ¿El capitán Ryujin puede realmente abrir la cavidad negra directamente? Incluso los Shinigami que ya habían presenciado las habilidades desafiantes del cielo de Ryujin todavía estaban sorprendidos por este movimiento. Después de todo, la cavidad negra no es el método de los Shinigami. Ahora, toda la sociedad de almas solo puede ser abierta por la Oficina de Desarrollo Tecnológico con la ayuda de tecnología especializada. Capitanes, por favor seguidme. Ryujin ignoró las miradas aturdidas de la multitud y dio el primer paso hacia Yomi Hirasaka, su figura desapareciendo frente a todos. Los otros Shinigami no lo dudaron e inmediatamente siguieron a los capitanes hasta Yomi Hirasaka. Al instante siguiente, se les nubló la vista y el paisaje circundante cambió drásticamente. Ya se habían mudado de Hueco Mundo a Karakura. De repente apareció a la vista la escena extremadamente trágica del lugar. Sin embargo, el capitán Kyoraku Shunsui, el capitán Komamura Sajin, el capitán Hikshiru Mukitake y otros capitanes yacían en el suelo hechos un desastre, cada uno con heridas de distintos tamaños. Todos ellos resultaron gravemente heridos y muchos se desmayaron. Sin mencionar a algunos de los vicecapitanes, su situación era aún más miserable. ¿Qué está pasando? Todos los capitanes han sido derrotados. ¿Qué demonios hizo Aizen? Itsugaya Shirm, Suifen y otros capitanes quedaron sorprendidos. Y cuando vieron otra figura anciana que estaba igualmente miserable e incluso tenía un brazo roto, no pudieron evitar temblar y sus cerebros estaban a punto de explotar. ¿Hasta el capitán? El capitán también resultó herido así. El capitán realmente, se rompió el brazo. Es imposible. ¿Cómo pudo el capitán resultar herido? Y, de repente, la escena se llenó de voces extremadamente impactantes y horrorizadas y nadie se atrevió a creer lo que veían. Porque la vieja figura con el brazo roto no era otro que el capitán Henryusai Shigekuni Yamamoto. ¿Quién es Yamamoto Henriksai Shigekuni? El fundador del Gotei 13, el fundador de la Academia Espiritual Shin y el Yamato más poderoso de la Sociedad de Almas durante miles de años. Es insondable y lidera al Seireitei para aniquilar a todos los enemigos naturales de los Shinigami, los Kinki. Su vida es igual a la historia de la Sociedad de Almas. Nadie supo nunca lo poderoso que era Yamamoto Henriksai Shigekuni, porque nadie podía obligar al capitán general a utilizar toda su fuerza. Ni siquiera Iwatch, el fundador de los 15, pudo lograr que el capitán general utilizara toda su fuerza. Todos los Shinigami del Seireitei creen firmemente que el capitán general es el pilar del Seireitei. Mientras esté presente, la sociedad de almas será sólida como una roca, sin importar el enemigo al que se enfrente. Porque tenemos al capitán que nos apoya. Pero ahora, el capitán estaba realmente, gravemente herido hasta este punto. Para todos los Shinigami, este es un nivel que destroza su visión del mundo y derrumba su fe.
Incluso una máquina de matar sin emociones como Zaraki Kenpachi tenía los ojos abiertos por la sorpresa. Frente a los avergonzados y derrotados Shinigami, 3 personas permanecieron en el vacío, luciendo audaces, grandiosas y majestuosas. Pero los 3 hombres lucían ropas y cabellos sueltos, y sus posturas eran elegantes. No solo no parecían cansados después de la batalla, sino que ni un solo cabello estaba fuera de lugar. Todos estaban tranquilos y serenos, como si nada hubiera sucedido, lo que formaba un fuerte contraste con la atmósfera solemne y trágica del lugar. No hace falta decir que esas 3 personas son naturalmente Aizen y sus 2 confidentes Ichimaru y Initousen Kaname. Aizen. Aizen realmente puede hacer esto. Los 3 realmente causaron que la sociedad de almas fuera derrotada de esta manera. Todos no pudieron evitar levantar la vista y observar a Aizen, que flotaba en el aire con facilidad. Estaban tan sorprendidos que se quedaron sin palabras por un largo rato. Aizen Smusuke, ¿realmente se ha pervertido hasta este punto? Aizen. Zaraki Kenpachi se sorprendió, dejó escapar un gruñido bajo y corrió hacia Aizen. Pero Suifen lo detuvo. Vicecapitán Zaraki, somos la única fuerza restante del Seireitei. No debemos actuar precipitadamente. Le gritó Suifen a Zaraki Kenpachi con una mirada justa. Deja de molestarme y lárgate de aquí. Gritó Zaraki Kenpachi con impaciencia. Para él, todo esto era insignificante. Matar a Aizen era lo único que podía hacer. Capitán adjunto Zaraki, esta no es su guerra, así que por favor manténgase alejado. Pero Ryujin extendió su mano hacia Zaraki Kenpachi, usó el poder de atracción universal y succionó a Zaraki Kenpachi hacia atrás. Uchiha Ryujin, ¿qué estás haciendo? Gritó Zaraki Kenpachi enojado a Ryujin, pero no continuó. Ryujin ignoró a Zaraki Kenpachi y simplemente caminó hacia Aizen dando un paso hacia el vacío. Uchiha Ryujin, por fin llegaste. A Aizen no le sorprendió. Aunque hice todos los preparativos posibles y dejé un ejército lo suficientemente grande en Hueco Mundo para encargarme de ti, eres el único al que no puedo descifrar. Siempre me preocupó que los planes de respaldo que tenía en Hueco Mundo no pudieran detenerte, y ahora, mis preocupaciones se han hecho realidad. Aizen miró directamente a los ojos de Aizen y le habló a Ryujin con una expresión extremadamente seria. Para lidiar con Yamamoto Genriksai Shigekuni y Ryujin, utilizó Migyoku para crear 2 arrancars respectivamente. Entre ellos, Wanda Weiss efectivamente completó su misión, dañando severamente al capitán y haciéndole perder su efectividad en combate. Sin embargo, Tatsumi Wise, que es incluso más poderoso que Wonder Wise, no tuvo ningún efecto sobre Ryujin. Aún así, todavía estás frente a mí con tanta confianza, lo que significa que tienes otras cartas que usar en mi contra. Aizen, muéstrame tu as bajo la manga. Siempre he tenido curiosidad por tu límite máximo. Bajo la mirada de Aizen, Ryujin habló lentamente, sus ojos tranquilos, pero fueron directo a lo más profundo del corazón de Aizen. Era como si pudiera ver a través de Aizen por completo. Quien mejor te conoce suele ser tu enemigo. Aizen sacó lentamente su Zanpakuno. Uchiha Ryujin, eres mi enemigo, pero también mi único confidente, Aizen Smusuke. Porque a las alturas que he alcanzado, no hay nadie más que tú. Es gracias a ti que ya no estoy solo en mi camino. Pero por una causa mayor y más noble, la soledad es la maldición que los fuertes deben soportar. Uchiha Ryujin, incluso si mueres, serás el único confidente reconocido por mí, Aizen Smusuke. Las palabras de Aizen sobre Ryujin fueron muy elogiadas, y se puede decir que colocó completamente a Ryujin por encima de Yamamoto Genriksai Shigekuni. El otro Shinigami que escuchó esto no se enojó. En los corazones de los Shinigami, el capitán general es naturalmente sagrado y poderoso, pero lo mismo es cierto para Uchiha Ryujin. Aunque ninguno de ellos había visto la verdadera fuerza del capitán, ninguno de ellos había visto tampoco la verdadera fuerza de Uchiha Ryujin. Incluso cuando el Seireitei lo malinterpretó y Uchiha Ryujin desafió a todo el Seireitei solo, no utilizó toda su fuerza. No solo eso, sino que había una cosa que todos admitían. El capitán general era muy inferior al capitán Ryujin en términos de cómo tratar con Aizen Smusuke. El capitán en jefe no es inmune a la ilusión de Aizen Smusuke, pero el capitán Ryujin es completamente inmune. Al banco. La voz confiada de Aizen sonó en ese momento, pero Aizen sostuvo el Zanpakuno y realizó banca y directamente. Al banco.
Tanto Tousen Kaname como Ichimaru Yin parecían asombrados. Las expresiones de los shinigamis del Seireitei que estaban alrededor, ya fueran capitanes o shinigamis comunes, cambiaron ligeramente y la atmósfera se volvió extremadamente solemne. A lo largo de Seireitei, nadie ha sabido nunca qué es realmente el Bankai de Aizen. Pero Aizen derrotó a todos los Seireitei sin ayuda de nadie, y nunca usó Bankai, solo Shikai. Su Bankai, incluso si lo pensaba con sus muslos, sabía lo poderoso que sería. Buscando la luna en el agua. Aizen, tu Bankai es muy poderoso, pero por desgracia, no me sirve de nada. Ryujin sonrió y negó con la cabeza. Una vez que su Haki de observación se activa, es imposible para el oponente controlar sus 5 sentidos. Sin embargo, el mecanismo para extraer la luna del agua requiere que Aizen controle primero los 5 sentidos del atacante. Bajo su control, Aizen cree erróneamente que está herido, y la lesión se hace realidad. En otras palabras, el requisito previo para que la captura de la luna en el agua funcione es que Kinka Suigetsu debe trabajar primero. Pero ahora, Kinka Suigetsu no tiene absolutamente ningún efecto sobre Ryujin, entonces ¿cómo puede siquiera intentar atrapar la luna en el agua? Como uno de los 2 únicos grandes maestros de toda la sociedad de almas que pueden sacar la luna del agua, Aizen no puede ignorar las limitaciones de sacar la luna del agua. Pero aún así decidió usar Bankai contra mí en ese momento. Esto demuestra que, aunque sabía que Kinka Suigetsu no funcionaría conmigo, aún tenía la confianza para sacar la luna del agua. Debe ser Mugyoku. Después de pensarlo un rato, Ryujin confirmó este hecho. Aizen debe haber dominado alguna nueva habilidad a través de Mugyoku que originalmente no poseía. De lo contrario, Aizen no habría podido usar Bankai contra él. Para ser honesto, Ryujin todavía tenía mucha curiosidad sobre qué tipo de habilidades eran. ¿De verdad sabes qué es mi Bankai? La voz sorprendida de Aizen salió, pero Aizen mostró una mirada de sorpresa muy rara, simplemente mirando a Ryujin. Aizen estaba realmente sorprendido por Ryujin. Ya sabes, el Bankai de Aizen nunca ha sido utilizado. Ni una sola vez. Incluso el Shikai se utiliza raramente. Nadie en toda la sociedad de almas sabía cuál era su verdadero Shikai hasta que Ryujin expuso su conspiración. Pero en esta situación, ¿Uchiha Ryujin realmente reveló su Bankai? Esto es simplemente increíble. Incluso con la inteligencia de Aizen, no podía entenderlo en absoluto, y ni siquiera podía encontrar la más mínima pista. Y ya que Uchiha Ryujin incluso sabía sobre su Bankai secreto, ¿qué secretos podría tener frente a esta persona? Al pensar en esto, Aizen no pudo evitar sentir un sudor frío. Horrible. Este Uchiha Ryujin es horrible. Aizen siempre sintió que le había prestado suficiente atención a Uchiha Ryujin, pero ahora parece que Aizen descubre que todavía lo subestimaba. La otra parte incluso conocía su Bankai, pero durante tanto tiempo, Aizen había realizado muchas investigaciones sobre Ryujin, pero incluso en este momento, no sabía nada sobre la otra parte. Aizen, que había completado la evolución correspondiente usando Migyoku, pensó que podía derrotar a Uchiha Ryujin y tomar el control de la situación. Pero en ese momento, la confianza de Aizen se vio repentinamente sacudida. Pero aún así, la situación ha llegado al punto en que la flecha está en la cuerda y hay que dispararla. Aizen no dijo nada y usó directamente el poder de atrapar la luna en el agua contra Uchiha Ryujin. Reír. Una herida lo suficientemente profunda como para ver el hueso apareció de repente e inexplicablemente en el pecho de Ryujin. El corazón de Ryujin inmediatamente se rompió en 2 pedazos. Al mismo tiempo, un chorro de sangre brotó del pecho de Ryujin como una fuente. Capitán Ryujin. Comandante Uchiha Ryujin. Y se oyeron algunos gritos y todos los que estaban alrededor quedaron estupefactos, sus corazones casi saltando de sus pechos debido a la conmoción. El capitán Uchiha Ryujin, quien siempre ha sido invencible, fue herido por Aizen. Y de principio a fin, ni siquiera pudieron ver cómo lo hizo Aizen. Ante sus ojos, Aizen no se movió en absoluto, pero el capitán Ryujin de repente comenzó a sangrar. Podría ser. ¿Era esta una ilusión que Aizen había creado deliberadamente para ellos usando las habilidades de Zanpakudo? ¿Pero qué sentido tenía que Aizen les mostrara tal ilusión? Uchiha Ryujin, te he arrancado el corazón por completo. Se acabó. Aizen respiró aliviado. Por fin pudo tranquilizar su corazón.
El misterioso Uchiha Ryujin, que le hacía sentir aprensivo y temeroso, finalmente fue derrotado. ¿Es este tu Bankai? Estoy realmente sorprendido. Pero la voz de Ryujin seguía tranquila, más tranquila que la de un perro viejo, como si nada hubiera pasado. Era como si la persona cuyo corazón se partió en dos no fuera él en absoluto, sino otra persona sin relación alguna. Ryujin adivinó correctamente, este es de hecho el Bankai de Aizen, pero no es el Bankai anterior, sino el Bankai después de que usó Myoku para evolucionarlo. Ahora, Aizen ha llegado al punto en que ya no necesita que la otra parte piense que está herida. Mientras Aizen quiera herir a la otra parte saldrá herida. Tengo que decir que es pervertido hasta el extremo. Hasta cierto punto, es muy similar a la omnisciencia y omnipotencia de Iwatch, y posee una habilidad que es casi como hacer realidad los deseos. Es una lástima que Aizen conociera a Ryujin. El engaño de Ryujin estaba más allá de la imaginación de Aizen. Aunque el corazón se parta por la mitad, no sirve de nada. Mientras decía eso, la mente de Ryujin se movió y se utilizó la técnica de escape Yin-Yang, y su corazón se reparó en un instante. La terrible herida en su pecho se curó a una velocidad visible a simple vista justo bajo la mirada de Aizen. La piel tersa reapareció, como si nada hubiera pasado. Esto es irregeneración de alta velocidad. A Aizen casi se le salen los ojos de las órbitas, incapaz de mantener la calma por más tiempo. ¿Una herida tan terrible curada en solo unos segundos? ¿No es esto demasiado exagerado? ¿Podría ser que Uchiha Ryujin también conozca la regeneración de alta velocidad de Ulquiorra? Sin embargo, ni siquiera la regeneración de alta velocidad puede reparar un corazón partido en dos. ¿Qué clase de pervertido es este Uchiha Ryujin? ¿Cómo es posible? No morirás así. ¿Qué clase de monstruo es este? Tousen Kaname e Ichimaru-in, que estaban al lado de Aizen, estaban tan sorprendidos que casi cayeron al suelo. Está bien aunque su corazón esté partido por la mitad. ¿Sigue siendo un ser humano? ¿Cómo tratar con un pervertido así? Este es el pervertido del cuerpo del nivel de los 6 caminos. Madara de los 6 caminos no se vio afectado en absoluto, a pesar de que su mitad inferior fue asesinada. Ryujin solo recibió un golpe en el corazón, lo cual fue un detalle menor. Chichi. Luego, Aizen usó el poder del Bankai para cortar heridas terribles en el cuerpo de Ryujin. Sin embargo, esas heridas apenas aparecieron se curaron rápidamente, sin causarle ningún daño a Ryujin en absoluto. Aizen tenía la frente empapada de sudor en ese momento. Siempre se mantenía tan tranquilo como una montaña, pero ahora finalmente sintió pánico. No es bueno. De repente, Aizen tuvo un muy mal presentimiento en su corazón. Esa fue solo la crisis que sintió el misterioso sexto sentido de Aizen, pero de hecho, no notó nada inusual. Pero muchas veces el sexto sentido es muy preciso. Auge. El cuerpo de Aizen se estremeció y de repente se creó un enorme agujero en su pecho por una fuerza inexplicable. Debido a que estaba manchado con la sangre de Aizen, el poder inexplicable se condensó en una forma vaga, y todos vieron que era un brazo transparente. ¿Quién es? ¿Quién atacó a Aizen? Capitán Ryujin, ¿cree que tiene ayudantes? Y, al ver a Aizen siendo manoseado en el pecho por un hombre transparente de la nada, todos en la escena quedaron sorprendidos. Hace un segundo, el capitán Ryujin estaba sangrando profusamente después de ser herido por Aizen usando medios incomprensibles. Y al momento siguiente, Aizen sufrió un golpe muy fuerte. No, esto no es ningún tipo de ayudante, es un truco del capitán Ryujin. Sin embargo, Suifen, Itsugaya Sirm y otros que habían regresado de Hueco Mundo con Ryujin de repente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El menos grande que apareció al final de Hueco Mundo y pudo absorber el Reiatsu del Capitán Ryujin debe haber sido asesinado por el Capitán Ryujin usando el mismo método. El Capitán Suifen y los demás acertaron. Ryujin usó el mismo método que antes. La prisión de la tumba. El que realizó la técnica del corazón desgarrador del tigre negro en Aizen no fue otro que el clon de la rueda de la tumba de Ryujin. Incluso alguien del nivel de Aizen no podría sentir este tipo de clon en absoluto. Reír. Bajo la mirada de todos, la mano transparente agarró el Myoku incrustado en el pecho de Aizen, lo apretó en su palma y lo tiró hacia atrás. Un destello de sangre salpicó. ¡Guau! Aizen abrió la boca y escupió un bocado de sangre.
Su cuerpo se tambaleó y casi cayó del cielo. Aizen. Aizen. Tousen Kaname e Ichimaru Yin corrieron y apoyaron a Aizen por la izquierda y la derecha. En ese momento, el clon de Well Grave ya había entregado Migyoku a Ryujin. Ryujin sostenía la piedra en su mano, cristalina como un diamante y resplandeciente con un brillo deslumbrante. Se sentía emocionado y lleno de emoción. Después de pasar tanto tiempo y pasar por tantos problemas, finalmente conseguí esto. En ese momento, Ryujin también pudo sentir claramente que el Migyoku en su mano le estaba transmitiendo un pensamiento. Un pensamiento dulce e íntimo. Era obvio que en ese momento, Migyoku había abandonado a Aizen y había elegido a Ryujin. Aizen, realmente no me decepcionaste. Lo hiciste perfecto. Gracias. Ryujin le dijo a Aizen con gran satisfacción, con una leve sonrisa en su rostro. ¿Qué quieres decir? La expresión de Aizen cambió de repente, como si hubiera sufrido un fuerte golpe. ¿Tu objetivo original era Migyoku? Después de varios segundos, Aizen no podía creerlo y pronunció estas palabras con gran dificultad. Mi primera vez en el mundo real practicando el entierro de almas, el estallido del caos en la tierra del vacío, la muerte del capitán Byakuya Kuchiki, el estallido del caos en la ciudad Konksan. Ryujin empezó a hablar bajo la mirada de Aizen. Con cada palabra que decía, las expresiones de Aizen, Tousen Kaname y los demás se volvían más feas. Porque todo lo que dijo Ryujin fue cuando Aizen atacó a Ryujin. Afortunadamente, Aizen pensó que su plan era perfecto, pero después de todo este tiempo, Uchiha Ryujin ya lo sabía. Si no fuera por Migyoku, ¿estarías vivo ahora? Ryujin se burló. ¿Cómo puedo repararlo? Los puños de Aizen se apretaron con fuerza y ya no tenía la actitud de tener todo bajo control. En cambio, mostró una mirada de conmoción, ira e incredulidad. Siempre se ha considerado extremadamente inteligente, inigualable por nadie excepto por Urahara Kisuke. Una sociedad de almas tan grande fue fácilmente manipulada por él. Era como un jugador de ajedrez detrás de escena, y todos en la sociedad de almas eran sus peones, a su merced. Pero ahora, Aizen descubrió que solo era un peón de Uchiha Ryujin, nada más. Incluso hasta el último momento, cuando la otra parte tomó la iniciativa de revelar su propósito, Aizen no lo había notado en absoluto. Esto es algo que Aizen no puede aceptar. Este tipo de coeficiente intelectual aplastante es incluso más inaceptable para Aizen que la fuerza aplastante del oponente, que es tan poderosa que hace que las personas se desesperen y se asfixien. Sabías desde el principio que el Migyoku estaba incompleto. Sabías desde el principio que solo yo podía perfeccionar el Migyoku. Después de varios segundos, Aizen se llenó de amargura y no pudo aceptar la verdad. Pero, en realidad, Ryujin no necesitaba decir mucho. Con la inteligencia de Aizen, ya había comprendido que así debía ser. Inútil Uchiha Ryujin, el Migyoku ya me ha reconocido como su amo y la violencia no puede arrebatármelo. Finalmente, Aizen miró fijamente a Ryujin con los ojos fijos en él y gritó para sí mismo como para consolarse. ¿En serio? Entonces, ¿por qué Migyoku se ha mantenido tan obediente en mis manos hasta ahora? Ryujin se burló y aflojó suavemente su agarre, dejando que el Migyoku flotara en el aire. Luego, justo enfrente de Aizen, voló directamente hacia Ryujin. Se fusionó en uno con Ryujin. El último rayo de esperanza en el corazón de Aizen fue destruido sin piedad. No. ¿Cómo pudo pasar esto? No. Aizen, consternado, gritó con incredulidad. Capitán Ryujin, ¿de qué están hablando? Sí, el objetivo del Capitán Ryujin también es Migyoku. ¿Qué está haciendo el Capitán Ryujin? Se oían voces de discusión por todos lados, y los miembros de la sociedad de almas que observaban estaban todos atónitos. El propósito original del Capitán Ryujin era en realidad algo que Aizen sacó del cuerpo de Rukia Kuchiki. El Capitán Ryujin realmente conspiró contra Aizen desde el principio. Esto es algo en lo que nadie había pensado jamás. Pero lo que nadie podía imaginar aún estaba por llegar. Dispara a Shinsm. En este momento crítico, el subordinado más leal de Aizen, Ichimaru Yin, aprovechó la sorpresa de Aizen y apuñaló el corazón de Aizen con un cuchillo. Esto tomó a todos aún más por sorpresa. De hecho, Ryujin había cavado un gran agujero en el pecho de Aizen. Incluso si Ichimaru Yin no actuaba, Aizen no viviría mucho.
Después de todo, ahora había perdido su Myoku y no había forma de que pudiera sobrevivir a una lesión tan grave. Poder aguantar hasta ahora sin caerse ya es un testimonio de la fuerza desafiante del cielo de Aizen. Jin. Por fin, actuaste. Aizen giró la cabeza y le dijo a Ichimaru Jin con dificultad. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Dijo Ichimaru Jin con entusiasmo. Este tipo ha estado encubierto durante tanto tiempo, fantaseando con este momento cada minuto y cada segundo. Ahora, este deseo finalmente se ha hecho realidad. ¿Por qué tienes tanta fuerza y aún así te sometes a él? Uchiha Ryujin, ¿por qué? Al darse cuenta de que su vida estaba llegando a su fin, Aizen utilizó lo último de su fuerza y le rugió a Ryujin. Es una lástima que Ryujin fuera demasiado perezoso para responderle a Aizen. En este estado de extrema reticencia, Aizen se convirtió lentamente en una partícula espiritual y se disipó entre el cielo y la tierra. Se acabó, Aizen está muerto. El capitán Ryujin mató a Aizen. Aizen finalmente está muerto. Al ver esta escena, todos los Shinigami presentes respiraron aliviados. Por fin hemos averiguado quién es el culpable que casi paralizó a toda la sociedad de almas. Tousen Kaname, Ichimaru Jin, ustedes dos, acepten el castigo del Seireitei. Después de que Ryujin mató a Aizen, Zaraki Kenpachi, que tenía mucha energía pero no tenía dónde liberarla, corrió inmediatamente hacia los dos traidores con su espada. Itsugaya Tenshinhan también desplegó Shunpoi, junto con Zaraki Kenpachi, fue a capturar a Ichimaru Jin. No hace falta decir que el resultado fue que con Aizen muerto, los dos no tenían mucho espíritu de lucha y fueron derrotados rápidamente. En especial, Ichimaru Jin, cuyo objetivo original era matar a Aizen. Tras lograrlo, no opuso resistencia alguna y se rindió sin más. Así, Seireitei obtuvo la victoria final en la batalla para capturar la ciudad de Karakura iniciada por Aizen. Después de terminar su trabajo, los capitanes regresaron a la Sociedad de Almas. Tras regresar, lo primero que hizo el capitán general fue llamar a Ryujin al cuartel del primer escuadrón. El capitán Ryujin reveló algunas cosas inquietantes y extremadamente secretas cuando estaba luchando contra Aizen. El capitán naturalmente quiere averiguarlo. Capitán Ryujin, ¿tiene algo que explicar con respecto a lo que dijo durante la batalla decisiva con Aizen en la ciudad de Karakura? El capitán preguntó, mirando a Ryujin con ojos brillantes. Capitán, como dije en ese momento, todo lo que hice fue arrebatarle mi Gyoko a Aizen. Pero también salvé la sociedad de almas por esto, ¿no? Al encontrarse con la mirada del capitán, Ryujin lo admitió a la ligera. El capitán se quedó mirando a Ryujin durante un largo rato sin decirle una palabra, como si quisiera ver a través del corazón de Ryujin. No fue hasta casi medio minuto después que el capitán preguntó tranquilamente. ¿Te vas de la sociedad de almas ahora? El capitán no dijo nada más. Porque con la fuerza de Uchiha Ryujin, incluso si usara toda la sociedad de almas, la sociedad de almas no podría hacerle nada a Ryujin. La fuerza de esta persona es tan fuerte que supera con creces la fuerza general de la sociedad de almas. No digas que Uchiha Ryujin solo se aprovechó de la sociedad de almas y no hizo nada más para perjudicarla. Incluso si la otra parte realmente lo hizo, ¿qué puede hacer el capitán? Forzar el asunto solo dañará a la sociedad de almas. Sin mencionar que el capitán Ryujin no solo no dañó a la sociedad de almas, sino que también les hizo un gran favor. Así que después de pensarlo un poco, el capitán decidió no seguir adelante con el asunto. Esto es lo mejor para la sociedad de almas. Como capitán, debería poder hacer los cálculos. Dado que el capitán Uchiha Ryujin decidió anunciar su propósito en este momento y se llevó abiertamente a Gyoko a la vista de todos, su intención de irse era muy obvia. Así es, capitán. Vine aquí para despedirme de usted. Ryujin asintió, sin negarlo. Los dos propósitos de su llegada al Seireitei se habían cumplido y no había necesidad de quedarse más tiempo. Uchiha Ryujin, sea cual sea tu propósito al venir a la Sociedad de Almas, nunca olvidaré lo que has hecho por el Seireitei. Si deseas volver a Seireitei en el futuro, puedes usar esto para contactarme. El capitán se quedó en silencio por un momento, luego sacó un objeto negro que parecía una insignia y se lo entregó a Ryujin. Obviamente, este era el capitán mostrando buena voluntad hacia Ryujin. Ryujin miró la insignia y supo de inmediato lo que estaba pasando. Ese era un dispositivo utilizado específicamente para comunicarse con el capitán.
Uchiha Ryujin no se negó y tomó la insignia. Capitán, tengo una conexión con la Sociedad de Almas y estoy agradecido por la atención que me han brindado a mí y a los capitanes durante este tiempo. Antes de irme, capitán, le daré un último regalo. Ryujin reflexionó por un momento y de repente le dijo al capitán. Entonces el Sharingan en sus pupilas se giró y algunas escenas relevantes de la guerra de sangre de los 1000 años se proyectaron en la mente del capitán. Iwatch no está muerto después de todo, todavía se esconde en la sombra de Seireitei. Incluso el capitán, que siempre estaba tranquilo, no pudo evitar ponerse furioso. Iwatch, ese es el enemigo número 1 del Seireitei. Aunque el capitán había matado a Iwatch una vez hacía 1000 años, en realidad siempre sospechó que Iwatch no estaba realmente muerto. También hay una balada que ha estado circulando entre la gente. Le tomó 900 años recuperar los latidos de su corazón, 90 años recuperar su conciencia y 9 años recuperar su fuerza. Entonces, en 9 días, conquistaremos el mundo. Esta balada trata sobre el antepasado de los Kinki, Iwatch. El capitán siempre supo que Iwatch regresaría algún día, pero nunca imaginó que cuando ese momento realmente llegara, traería tal fatalidad al Seireitei. Uchiha Ryujin, esta información. Esa es una imagen del futuro. Ryujin interrumpió al capitán y le dijo. ¿El futuro? Murmuró el capitán. Aunque estaba muy sorprendido, para ser honesto, no cuestioné demasiado las palabras de Ryujin. El capitán Ryujin posee tantas habilidades que desafían al cielo que incluso si pudiera predecir el futuro, no sería nada. Incluso el capitán sospechaba que incluso con la inteligencia de Aizen, Ryujin lo engañó para hacer eso, probablemente porque el capitán Ryujin podía predecir el futuro. Bueno, capitán, nos vemos pronto. Después de que Ryujin le dijo esto al capitán, utilizó la técnica Kamui para abandonar directamente el cuartel de la primera división. Contarle al capitán general sobre todas las fuerzas del Imperio Invisible, incluido Iwatch, fue lo último que hizo Ryujin por Seireitei. En cuanto a ir a Iwatch para obtener recompensas, Ryujin planeó hacerlo al principio, pero ahora no hay necesidad. Porque Ryujin ya tiene Mugyoku. Mugyoku le traerá a Ryujin una evolución a la altura. Lo que Ryujin necesita ahora ya no son esos sofisticados métodos de ataque. Lo que necesita ahora es mejorar su fuerza absoluta. El límite superior del poder de los Shinigamis en el mundo es extremadamente limitado, y el techo está en el nivel de Iwatch y el capitán general, que ya no pueden traer ningún avance a Ryujin. Entonces es hora de ir al planeta de vida de un sistema de poder superior. Por ejemplo, Dragon Ball. Solo al ir a un planeta con un nivel de vida más alto, Ryujin podrá romper las ataduras del poder planetario y convertirse verdaderamente en una potencia de nivel cósmico. Inmediatamente después, Ryujin extendió su mano y tiró, y el poder de Yomi Hirasaka apareció, y de repente él abrió una puerta espacial. Al momento siguiente, Ryujin regresó nuevamente al mundo ninja. Después de fusionarse con Mugyoku, Ryujin ahora puede regresar al mundo ninja simplemente usando a Yomi Hirasaka, sin tener que depender de Kaguya en absoluto. El maestro Ryujin ha vuelto. La noticia del regreso de Uchiha Ryujin se extendió por todo Konoha en un instante. Posteriormente también causó sensación en todo el mundo ninja. Ryujin es un adulto. El Hokage de Konoha, Uchiha Fugaku, fue el primero en presentarse ante Ryujin y se inclinó respetuosamente. Ryujin simplemente asintió. Adelante, haz tu trabajo. Te alcanzaré más tarde. Sí. Respondió Fugaku respetuosamente y desapareció en un instante. Después de 2 días en Konoha, Ryujin fue a la oficina del Hokage para aprender sobre los últimos desarrollos en el mundo genin de parte de Fugaku. Todo normal, nada digno de mención. No hace falta decir que lo que ocurrió después fue que después de que Ryujin hubiera descansado unos meses, encontró a Orochimaru y abrió el paso a través de la Dragon Ball. Un nuevo viaje le espera.